maestra Zen. Entre otros grados de maestría o dominio de las escuelas y sistemas de regeneración, la jefita era una consumada maestra Zen. Tenía una terrible dureza, una rigidez proverbial, una verdadera escuadra, y a la vez una compasión profunda. Su trato era sublime y enigmático. Su vida misma fue un continuo koan para todos. Fue un Buda de compasión terriblemente divino. Era un ser muy especial, que continuamente sorprendía y nunca se podía predecir. Cuando ella quería empezaba con sus aparentes contradicciones, que sacaban de balance a cualquiera. En verdad que sacudía las mentes y los corazones para que despertaran de su letargo ancestral, y después ponía su gramo de dulzura, de perdón, de la más profunda misericordia. El más valiente se doblegaba ante ella y su verbo implacable. Enseñaba cómo besar el látigo del verdugo. En otras palabras, si uno cooperaba, le iba quitando la rebeldía frente a la divinidad. Nos enseñó a adorar a nuestro Señor Anubis. Bendito sea su castigo, sagrada su misericordia. Nuestra madrecita era especialista en terribles pruebas, sobre todo del orgullo. En cierta ocasión me llamó fuertemente la atención en frente de varias personas. Después, estando a solas, le supliqué que por favor no me llamara la atención frente a los demás, que en lo personal podía decirme lo que quisiera, pero que no fuera malita, y miles de ruegos más. Nunca lo hubiera hecho. A partir del momento fue implacable para molestarme y regañarme en frente de la gente. Todo un año estuvo regañándome ante los demás, bien que me lo merecía de todas maneras. Y podemos decir que hasta el final de sus días, pero en aquel entonces era sistemática, persistente. No se le pasaba días sin regañarme. Mientras no había gente, todo era suavidad. Nos tomábamos nuestro cafecito, nos fumábamos un cigarrito, la charla era amena, sabrosa, pero tan luego se empezaba a ocupar los puestos de la mesa redonda de su cocina, en aquellos tiempos casi siempre llena de comensales. Sin dilación iniciaba su diario ataque. Sucedía entonces que, cuando yo no aguantaba la andanada de regaños, me paraba y le decía que estaban muy duras las pedradas, que mejor me iba. Ella continuaba conforme me iba retirando de la cocina, diciéndome puras ternezas como se va, no aguanta, no tiene valor, qué clase de hombre es, etcétera y etcétera. Entonces le respondía que, en efecto, no aguantaba, que ya no era tanto lo duro sino lo tupido, como dice el refrán mexicano, o mejor dicho, que era duro y tupido, y que mejor regresaba cuando hubiese pasado la tormenta. En fin, luego lo tomábamos a broma, siempre a mis costillas, y gozábamos de lo lindo en medio de tantos regaños. ¡Qué tiempos tan memorables! En general, nos ayudaba a corregirnos a todos, con su extraña e incomprensible mezcla de rigor y misericordia, de regaño y aliento, de severidad y de dulzura. A pesar de su severidad, nunca conocí ser más compasivo. En realidad, su severidad era un sistema de corrección para nosotros, y no un rasgo formal o rígido de su personalidad, pues se daba el caso de que alternaba su dureza con la suavidad, con la mayor dulzura y compasión. Sin embargo, esa aparente contradicción de su manera de ser hacía que uno no supiera a qué atenerse con ella, de tal forma que nos forzaba a superarnos, a buscar la mejoría interior. Su enigmática personalidad era un constante koan, y en verdad hacía que nuestras mentes se agotaran al tratar de resolver ese enigma sin solución. A quienes nos llegó a querer como si fuéramos sus hijos, nos dio un trato de dureza especial. Recuerdo que cuando se casó un amigo a quien también trató como hijo, se le ocurrió decirle que aún casado vendría a comer a su casa. En conclusión, lo mandó a hacer misión hasta Hermosillo, entonces a unas 34 horas de camino en automóvil. Cuando me casé, visto que había comprado la casa contigua a la suya y por tanto no podía tan fácilmente mandarme fuera de la ciudad. En su momento ella se mudó de casa para darme mi privacidad e independencia, y así lo declaró enfáticamente. En otras palabras, contrario a la conducta de una madre ordinaria que busca siempre tener el hijo pegado a las faldas.
Ella nos alejaba para que hiciéramos nuestra vida independiente. Es más, he aquí con sus propias y textuales palabras, dichas en su visita a Portugal, lo que pensaba del asunto. Y quiero secretario soltero, no casado, para que la esposa no le ande echando pelea. Hasta eso tengo yo de exigente. En mi caso, los mando lejos hasta que se adoptan una vida de la casa, del hogar. Después tratan mal a la señora, quieren estar ahí metidos, ahí lejos de su esposa. ¿Y quién es la que paga? Yo, por tenerlo ahí, y a mí me da lástima de correrlo. Muchos han dicho que todo sea. Yo quiero seguir la gnosis, pero el problema es que Arnola, con la maestra puedo seguir, pero tiene el secretario 2 amantes. Pero entonces les contesto, pues es mejor 2 amantes que uno, para que se les quite, ¿no? Porque el apellido es 2 amantes, ¿no? Digo yo, es mejor 2 amantes que uno. No se conforma uno, sino con 2, que la gracia son 2, para que les duela más. Es mejor, antes se molesten más, para que vean hasta dónde van los gnósticos, a qué grado les llega el conocimiento, a pensar mal del uno, y eso no es justo. Siempre que una queda viuda y una mujer sola, la despellejan a lo lindo. ¿Y qué he hecho yo? Sacar los libros, entregárselos a los gnósticos. El que los quiera que los compre, y el que no se la aguante, más mal no les he hecho yo. En fin, volviendo al tema, ella permanentemente procuraba nuestro bien, aunque no comprendiéramos la dureza de su conducta. Solo después de mucho tiempo alcanzamos a entender un poco la razón de su forma de ser. Recuerdo que cuando se recrudeció la conducta de los que se creían corifeos contra mi persona, íntimamente, en lo personal me trataba con la mayor suavidad, con el mayor cariño. Entonces le pregunté que si, como ella me decía y reiteraba, estaba conforme con mis servicios y mi amistad. ¿Por qué ella misma hablaba mal de mi persona? Lo que explicaba la conducta de sus pseudo-corifeos. ¿A qué se debía esa contradicción? Y me contestó, por eso los trato así, para que se hagan duros y no se salgan de la enseñanza porque hablan mal de ustedes. En efecto, si la propia jefita criticaba a mi persona, ya me importaba un comino lo que opinaran los demás, vacunándome contra la baba difamatoria de los fariseos y seducios del gnosticismo. En general, demostraba un gran manejo de nuestros errores, sacándoles el mayor provecho para los fines del tribunal, cual sucede normalmente con todo gran maestro, que obtiene siempre lo que pretende a pesar de nuestros errores, incluso aprovechándolos. Siempre tuvo un gran precognición y manejo de la temporalidad. Ella sí estaba en verdadero contacto con la talidad y en armonía con la mecánica de la relatividad. Vivía con la mayor naturalidad en todos los planos. Subtítulo: Exaltada Maestra Ginas. En esta enseñanza no basta el Zen, sino que hay que ir más allá. Sin la gnosis, el Zen sería incomprensible para nosotros. El maestro Samael enfáticamente señala que la humanidad necesita volver al punto de partida, regresar a la santa gnosis del hierofante Jesús, retornar al cristianismo primitivo, al cristianismo de la gnosis. En la doctrina de Jesús el Cristo hay yoga digerida, yoga esencial, magia tibetana, budismo zen, budismo práctico, ciencia hermética, etc. En la gnosis está toda la sabiduría antigua ya totalmente masticada y digerida. Entre paréntesis, cátedra sobre las escuelas esotéricas. Visto está que seguimos la doctrina secreta de Jesucristo y no del Zen, aun cuando el propio maestro afirma reiteradamente que el Buda y el Cristo se complementan. Es decir, el Zen es solo una parte de la gran doctrina gnóstico-cristiana. También dice el maestro, me doy cuenta que en las salas de meditación en el Japón es posible conseguir el Satori, pero este dura tan solo unos cuantos minutos, o en el mejor de los casos, 1 o más horas, después de lo cual la mente vuelve a ser tan agitada como siempre. Nosotros queremos algo más
que lo que se pueda lograr en una sala de meditación Zen o Chan. Queremos un despertar también de la mente. Queremos una mente receptiva a los intuitos que vienen de allá arriba, del cielo, de Urania, una mente iluminada. Entre paréntesis, Glosario Gnóstico, segunda edición. La ciencia Jinas es un aspecto fundamental del cristianismo gnóstico. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo caminaba sobre las aguas en estado Jinas, que la transfiguración del monte fue en estado de Jinas, etc. Pero además que el templo de Montserrat, el cual perteneció nuestra maestra desde los 13 años, e hizo que el maestro perteneciera también como miembro consciente. Donde se encuentra el Santo Grial es precisamente un templo Jinas. Ese templo es el centro de donde se esparce la luz del cristianismo gnóstico, el más grande bastión de la ciencia Jinas, el verdadero corazón de la gnosis. Así como existe el cristianismo, también hay su opuesto. Por eso hay Jinas blancos y Jinas negros. Los mamas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, el Tíbet de América, conocedores de estos misterios, solamente respetaban a dos mujeres como si se tratase de hombres, la maestra Litelantes y la bruja Heliodora. A la primera por ser gran maestra Jinas blanco y a la segunda por lo inverso, ambas terriblemente poderosas. Como dato curioso, físicamente eran lo opuesto, es decir, que la maestra era morenita, mientras que la señora Heliodora era blanca y rubia. Así también sucede con los maestros Zen, quienes tienen sus opuestos, que gustan controlar la mente de las gentes y se hacen pasar por grandes místicos. En general, los que siguen el camino negro utilizan todas sus malas artes, pero los más peligrosos son aquellos que utilizan las enseñanzas sagradas hipócritamente, los que se hacen pasar por mahatmas, gimnastas de la meditación, budas o cristos vivientes, y a final de cuentas enseñan definitivamente lo inverso. Entre paréntesis, fornicación, adulterio con pretexto del cambio de vaso, explotación al prójimo, traición a la maestra, etc. O bien desalientan a la gente en el camino quitándole la fe, haciéndoles ver que si el maestro practica de 3 a 12 horas diarias de meditación, según ellos, nosotros jamás lograremos nada con una hora, que debemos seguir sus sistemas complicadísimos de meditación, adulteraciones de la enseñanza, etcétera, etcétera. Es decir, son como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. El maligno siempre buscará las formas sutiles de sacarnos de la enseñanza, o bien de adulterar, mediatizar o inutilizar las claves que nos legaran nuestros maestros. El maligno es hipócrita y fariseo, es sutil y se hace pasar por santo. Reitero, mis respetos a los que se dedican directamente y sin hipocresías a desarrollar sus poderes negros. No emplean las enseñanzas sagradas para sus fines perversos, como muchos que se hacen pasar por santos. Por eso los mamas respetaban a la bruja Heliodora por definida en lo negro y a la maestra Litelantes por definida en la luz. Escrito está por el propio maestro Samael que el venerable maestro Huiracocha en su novela Iniciática nos cuenta el interesante caso del comandante Montenero, que con su cuerpo físico en estado de Jinas entró al templo de Chapultepec, en México, para recibir la iniciación cósmica. Don Mario Rosso de Luna nos habla también maravillosamente sobre los estados de Jinas, pero ningún escritor espiritualista jamás nos había enseñado la fórmula concreta para poner el cuerpo físico en estado Jinas. Aprendí esta fórmula de mi propia esposa sacerdotisa. Ella me la enseñó prácticamente. Siempre fue así la maestra Litelantes. Mientras los demás hablábamos, ella actuaba. Evidentemente, nuestra maestra tenía un corazón de oro, es decir, era dueña de todos los poderes de Cardias. Por ello, dominaba la ciencia Jinas. Al efecto, en su obra, Logos, Mantra, Teurgia, dice el maestro Samael, aquellos que después de 3 años de prácticas con la magia Jinas, con la ciencia Jinas, y con las claves astrales enseñadas en este libro no hayan tenido éxito de ninguna especie, están de hecho fracasados en esta clase de trabajos.
Esta clase de trabajo se debe a que el estudiante ha perdido totalmente los poderes del chakra del corazón, cardias. En este caso, el estudiante debe suspender estas prácticas y dedicarse a desarrollar el chakra cardíaco. En la práctica hemos podido evidenciar que las personas sencillas del campo y las muy humildes de la ciudad salen fácilmente a voluntad en cuerpo astral. Hemos podido también evidenciar que las personas muy intelectuales ya perdieron los poderes del cardias, debido a que sus mentes se hallan totalmente congeladas en el cerebro. El intelectual que quiere aprender a salir en astral debe primero desarrollar el cardias. Por tanto, los poderes del chakra del corazón son el motor de los poderes yinas y astrales. A lo largo de toda su obra, el venerable maestro Samael Aun Weor nos insiste en que esta es una enseñanza del corazón. He aquí una de tantas de sus frases. A la alta iniciación no se llega con el intelecto, sino con el corazón. También nos afirma que Kundalini asciende según los méritos del corazón, etc. Por estas y muchas otras razones, alcanzar la ciencia yinas presupone manejar la síntesis del Zen, disciplina en la que, como ya se dijo, era extraordinaria maestra Nuestra Señora Litelantes, de la alquimia, del hermetismo, en fin, del profundo cristianismo primitivo, de la gnosis, raíz de las raíces de las religiones y disciplinas esotéricas. Nuestra maestra tenía no solo clarividencia, sino intuición iluminada, polividencia en general, control de los elementos de la naturaleza, y tenía el más absoluto dominio de las ciencias chinas, en la que era consumado maestro nuestro Señor Jesucristo, fundador de la gnosis y dueño del templo de Montserrat. En cierta ocasión alguien me preguntó que si desde cuándo me había dado cuenta de que Tondita es quien es, a lo que respondí que desde la primera vez que leí un libro del maestro donde se refería a ella. Sin embargo, dicha persona me insistió, respondiéndole nuevamente que desde un principio, puesto que si no hubiera tenido fe en esta enseñanza, mejor no me hubiera metido. Es decir, si no tuviera fe en lo que el maestro afirma de la maestra, sencillamente mejor no estar aquí. Esta fe fue la que me permitió tener un trato diferente con la venerable maestra Litelantes desde el inicio. Los maestros leen los corazones de los hombres, y si alguien tiene o no tiene fe en ellos, lo saben perfectamente. La primera ocasión que comí en casa de la maestra, me sirvieron pollo, por lo que mentalmente me dije, ni modo, no me gusta mucho el pollo, pero ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente la jefita me quitó el plato y les dijo a las mujeres, ahí hay bistec, fríanle un pedazo de carne a Alfredo. Todavía no me reponía de la sorpresa al ver que la maestra me había leído el pensamiento, cuando me sirvieron mi carne, pero sin chile, y me dije, no me va a saber la comida sin picante. No bien había terminado de pensarlo, cuando la jefita volvió a decir, tráiganle chiles a Alfredo. Después, cuando ya vivía en su casa, con más confianza, le hacía bromas a la jefita con el pensamiento. Así que empezábamos a reírnos sin haber un motivo aparente, lo que causaba extrañeza en los presentes. Quizás por esta fe que siempre le he tenido, es que ella tuvo ciertas gentilezas esotéricas para con mi persona, y me dijo algunas cosas personales de la vida del maestro y de ella, y otras maravillas. En verdad nos enseñó que debemos ir cantando a la muerte. Bendita seas, Madre Muerte Sagrada. Bendito sea el Señor Orifiel, tu gran mayordomo. Benditos sean los ángeles de la muerte, por los siglos de los siglos. Amén. Subtítulo: La abogada de los gnósticos. Recuerdo una de las cosas que se pueden decir a propósito de nuestra abogada, nuestra bien amada maestra Litelantes. En cierta ocasión, visitando junto con el maestro el desierto de los leones, carretera Toluca, mientras su esposo platicaba con sus estudiantes, ella se fue caminando por ese bellísimo bosque, que solo el nombre tiene de desierto, pues la vegetación es exuberante, hasta que se sentó en un agradable paraje, y de pronto se le aparecieron unos señores que le informaron dónde había un tesoro enterrado, visible desde el lugar en que se encontraba. Ella les agradeció, pero no tomó el tesoro.
Le bastaba con manejar un poco las fuerzas chinas para adquirir todo el tesoro. Posteriormente le platicó al maestro el encuentro con los señores y el ofrecimiento que le hicieron del tesoro, a lo cual el abuelo le dijo: «¿Pero cómo, negra? ¿Cómo es posible que usted haya desaprovechado oportunidad tan grande?». A esto le respondió nuestra bendita maestra que ella no iba a tomar nada que no le hubiese costado un esfuerzo. El maestro guardó silencio, sin acertar a replicar nada. He ahí el temple de Nuestra Señora Litelantes. Visto está que nunca nadie la pudo sobornar. Es una abogada que no admite componendas ni sobornos. Muchas veces me llegó a decir que lo más difícil era estar más allá del bien y del mal, y que para lograr tal estado se debe renunciar a todos los poderes, debe perderse toda ambición. En verdad que solo estando más allá del bien y el mal se puede ver el rostro del Padre sin morir. Es más, su extraordinaria enseñanza y ejemplo sugería correr el riesgo de morir con tal de ver el rostro del Padre. Vayamos cantando a la muerte, muramos contentos en nosotros mismos, paguemos con gusto el precio de hacer la voluntad del Padre, sean aniquilados nuestros defectos, con la espada de la voluntad en mano, invoquemos a la justicia, bendita seas, Mat. Nuestra abogada, que era implacable consigo misma, exigía que le perdiéramos el temor al temor. Nos exigía valentía para enfrentarnos a nosotros mismos, para autodescubrirnos, a fin de no creernos sabios ni santos. En precio del valor es el profundo reconocimiento de nuestra propia cobardía. Nos falta mucho todavía para estar más allá del bien y el mal, pues impone conocer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, dominar ambas lunas psicológicas, renunciar a los poderes y servir continuamente, de instante en instante, al Altísimo, como nuestra exaltada maestra Litelantes lo hacía. Insisto en llamarla nuestra abogada, porque es un hecho conocido de la familia de la maestra que cuando vivía el maestro llegó a decir lo siguiente: en cierta ocasión, el avatara compareció ante el tribunal del karma, rogando a los señores de la ley para que alguno se constituyera en abogado de los gnósticos. Sin embargo, los señores no quisieron tomar carga tan pesada. Después de mucho insistir, se percató que la labor no era fácil ni deseable para los señores de la justicia. Solo hubo uno de ellos que aceptó tan terrible encomienda: nuestra venerable maestra Litelantes. Ella me confirmó ampliamente este hecho, aunque no solía hablar públicamente sobre el tema. ¿Por qué no quisieron los señores aceptar defender sistemáticamente a los gnósticos? Debido a que pecamos conscientemente. Antes de conocer la enseñanza no teníamos la misma responsabilidad, no sabíamos, pero ahora sabemos. Y si, por ejemplo, pecamos en contra del Espíritu Santo, lo hacemos a plena conciencia, con toda maldad. Aclaro que lo dicho por el maestro Samael no significa que cualquier gnóstico no tuviera defensor antes de que la maestra tomara tal responsabilidad, sino que ahora tenemos una abogada especializada en el tribunal. Incluso quien no desee que la maestra lo defienda, pues tendrá un defensor de oficio. Sin embargo, es mucho mejor tener un abogado particular. Recordemos que tal como es arriba, es abajo y viceversa. Así que ella es nuestra defensora, nuestra abogada incorruptible y rigurosa. Y solo por el camino del amor, del cariño, de la veneración más amorosa, como un hijo adora a su madre, lograremos recibir su sagrada ayuda. Bendito sea tu rigor, sagrada tu misericordia, Madre nuestra Litelantes. En verdad tu real ser es el brazo derecho del Rey del Karma, Anubis nuestro Señor. Capítulo 12. Título: La despedida. Para tener claro cómo han sido los maestros, es preferible saberlo directamente de las palabras del venerable maestro Samael Aun Weor, expresadas en una obra difícil de conseguir y quizás ya no vuelva a reimprimirse. Se trata del Supremo Gran Manifiesto Gnóstico del año de 1972. Subtítulo: Alabanzas. En tratándose de alabanzas, adulaciones, lisonjas, elogios, etc., debemos hablar francamente y sin embagues. Es incuestionable que tales
desatinos, desaciertos, dislates, absurdos, tienen su causa causorum en el ego, en el mí mismo, en el sí mismo. Podemos y hasta debemos sentar el siguiente postulado. El ego es la suma de todos nuestros defectos psicológicos. Es indubitable que el mí mismo se procesa siempre dentro de la ley de los contrastes. Alabanzas y vituperios, adulaciones e insultos, elogios y difamaciones, lisonjas y críticas devienen intrínsecamente del yo psicológico. En la práctica pude verificar que aquellos que en el pasado me alabaron, elogiaron, adularon, etc., más tarde me satirizaron, censuraron, ridiculizaron, flagelaron, vejaron, etc., etc., etc. Desatinado e ilógico es alabar al cartero que nos entregó un mensaje, al recadero. En nombre de la verdad, debo confesar públicamente ante el veredicto solemne de la conciencia pública que mi insignificante persona no vale ni siquiera $1. Alabarme, lisonjearme, adularme, enviarme elogios por correspondencia es ciertamente una broma de muy mal gusto. Para mayor consuelo de mis enemigos, digo en forma enfática lo siguiente. Jamás he presumido de perfecto. Estoy absolutamente convencido de que soy un imbécil. Resulta pues pueril e insensato enviar alabanzas por correo o agasajarme o rendirme pleitesía. Estoy pensando en voz alta, sincerándome conmigo mismo, fijando posiciones. En modo alguno quiero presumir de humilde. Ser franco me parece que no es un delito. No quiero tampoco tener perogrullos de modestia. Confieso lo que siento y no creo que con esto haga daño a alguien. Mis mejores amigos son mis enemigos, porque estos últimos me obligan a autodescubrirme. Obviamente enfatizo lo siguiente. En todo autodescubrimiento existe autorrevelación. Amo a mis peores críticos porque gracias a ellos me conozco cada vez mejor. Benditos sean mis detractores. Subtítulo: Visitas. Queridos hermanos del movimiento gnóstico, cristiano universal, paz inverencial, en nombre de la verdad, quiero decir en forma enfática que ya no acepto visitas.